Muy buenos días, buenos días. Nos da muchísimo gusto Buenos días, doctor. comenzar. Muy buenos días, nuestra segunda sesión de Buenos trabajos. días. Muy buenos días a todos sobre investigación, acción y narrativas pedagógicas. Nos complace mucho poder contar con su presencia en esta segunda sesión de trabajo. Aún nos faltan algunos compañeros, seguramente un poco más tarde van a ir introduciéndose a nuestra segunda sesión de trabajo. Y bueno, pues vamos a comenzar justamente el día de hoy recuperando algunas ideas de la sesión pasada. Maestra Lilia, ¿recuerda usted qué comentamos? ¿Qué podemos entender nosotros como una narrativa pedagógica? Yo la entendería como una descripción de todo lo que hace el docente al interior de su aula. Esa es una narrativa que puede hacer día con día lo que hace con sus alumnos, la investigación que realiza. Muy bien. Pues prácticamente eso sería. Ok, muy bien. De hecho, para muchos autores va un poco más allá que la descripción. Digamos, sí es una descripción, pero incluye también una reflexión sobre la práctica, sobre los procesos que viven tanto los estudiantes como también lo que vivimos nosotros como docentes. Muchas gracias, maestra Lilia. Maestra Karina, recordemos cuáles son los 4 pasos de la famosa metodología de investigación-acción en la educación. ¿Podría recordarnos alguno de estos 4 pasos? Buenos días, doctor. Uno de los pasos es preguntarnos qué vamos a investigar y por qué lo queremos investigar. Y pues ir a buscar la información para tener nuestro bagaje que nos va a sustentar científicamente lo que estamos investigando. Muy bien. Bueno, perfecto. Este paso, este momento al que usted nos refiere, justamente tendría que formar parte de la primera etapa de la investigación-acción, que tiene que ver en cuando nosotros detectamos cuáles son las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y esta detección de necesidades, comprender el contexto justamente en el que se están desarrollando nuestros estudiantes, conocer sus intereses, sus necesidades, eh, forma parte de lo que ya alguien escribió en el grupo del chat, que es justamente el plan de acción, exactamente, el plan de acción, es decir, cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias, cuáles son las actividades, más concretamente algo que engloba todo, cuáles son las acciones que vamos a emprender para poder atender esas necesidades que tienen nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias, maestra Karina. Y bueno, ya en el chat, amablemente, nuestras compañeras y compañeros ya nos han compartido qué es el plan de acción, qué es la acción, qué es la observación de la acción y que se cierra justamente en la reflexión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este es el modelo, digamos, básico que escribe Antonio Latorre en su libro. Por ahí ya tenemos su libro, maestra Ana María Pérez Romero, a quien agradezco mucho. Pero además vimos que había varios modelos de investigación-acción. Vimos que había un modelo desarrollado por Stephen Chemis, el modelo de Weinhardt, el modelo de John Elliott, el modelo de Kurt Lewin. Entonces hay varios mecanismos, todos son semejantes, es decir, todos son distintos, pero a la vez semejantes, porque todos buscan atender este modelo de investigación. Ahora, ¿por qué introducimos la idea? ¿Por qué es tan importante introducir la idea de investigación-acción en la noción de narrativa pedagógica? Porque en muchos foros, en muchos espacios ha habido un cuestionamiento sobre si la narrativa pedagógica la podemos incluir como un documento de investigación.
¿sí? Probablemente alguno de ustedes ha escuchado este cuestionamiento que se ha dado en distintos espacios, en distintos encuentros de docentes, en distintos encuentros de escuelas normales o de investigación educativa. Porque en muchas ocasiones, cuando la narrativa se convierte únicamente en una descripción, pues puede justamente caer en la idea de que al ser solamente una descripción, pues no representa un trabajo investigativo. Esa es una perspectiva, desde luego, ¿no? Es decir, sí representa un trabajo docente, sí representa un trabajo docente o para la docencia, para la enseñanza, pero no necesariamente un trabajo investigativo. Por otro lado, otros autores nos dicen, bueno, pero es que si nosotros adentramos más allá de solamente la descripción, si buscamos que esta descripción tenga realmente algunos fundamentos y analice con detalle los procesos que se viven en el aula, los procesos que viven los estudiantes, los procesos que vive la escuela, los procesos que vive el docente, y además se busca fundamentar estos procesos, pues entonces esta segunda perspectiva nos dice que la narrativa pedagógica sí podría formar parte de la investigación educativa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí comenzamos el día de hoy hablando de estas dos perspectivas porque el objeto que nosotros buscamos es crear narrativas pedagógicas que puedan justamente acoplarse a esta segunda perspectiva, es decir, que puedan adentrarnos en algo que va más allá de una descripción, sino que permita también el análisis de las situaciones que se presentan en el aula. Bueno, entonces voy a permitirme utilizar justamente una presentación que hemos preparado y en esta presentación vamos a ir revisando, vamos a retomar algunos puntos de la sesión pasada como un punto de inicio y después vamos a ir agregando nuevas ideas sobre la narrativa pedagógica. Les pido que con toda confianza, en el momento en que alguien tenga alguna duda, algún cuestionamiento, la haga de manera directa, ya que en Google Meet al presentar la pantalla completa, no nos permite observar si alguien, si escuchamos el sonido, pero no podemos ver quién levanta la mano, quién tiene alguna duda. Entonces, con toda confianza, este es un espacio abierto, todos estamos aprendiendo, entonces puede directamente de viva voz comentar su pregunta. Bueno, entonces, la sesión pasada comenzábamos al final de la sesión a hablar sobre la narrativa pedagógica. Entonces, voy a tomar esto como un punto de partida para recordar cómo surge la idea de la narrativa pedagógica y qué es lo que nosotros buscamos con ella. Entonces, como la narrativa pedagógica era una forma de documentar, era una forma de reflexionar sobre las experiencias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y es una forma donde nosotros hacemos una narración de esas experiencias, hacemos una narración de lo vivido, hacemos un análisis de esas situaciones. Y aquí queremos poner, desde luego, mucho énfasis en ese análisis. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, como ya lo había comentado, ir más allá de solamente la descripción. Y que entonces nuestra narrativa pueda centrarse también bajo una perspectiva de investigación educativa, ¿sí? Y aquí hacemos entonces mucho énfasis para evitar caer en lo que este segundo párrafo nos dice de ella. No es simplemente un relato de lo que pasa en el salón de clases, ¿sí? No es simplemente, si caemos únicamente en ese relato, pues sí, entonces nos alejamos de esta perspectiva desde la investigación. Nosotros buscamos una herramienta de investigación, nosotros buscamos una herramienta que nos permita ese desarrollo profesional, ¿sí? Y que nos permita finalmente entender mejor nuestra propia práctica, ¿sí? Eso es parte de lo que nosotros buscamos. Ahora, esta narrativa se distingue de manera importante de un diario, se distingue de una anécdota, ¿sí?
No es que el diario, no es que la anécdota no sean valiosos, son valiosos, pero nos vamos a centrar en elementos con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque pedimos entonces, ¿sí?, que la narrativa tenga una reflexión crítica, ¿sí? Es decir, que vaya más allá de la descripción para poder analizar las cosas que pasan en el salón de clase, que pasan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que vivimos las maestras y los maestros, pero que también viven nuestros estudiantes y que seguramente también experimentan de otra manera la comunidad educativa, los padres de familia. Entonces, es el educador quien se hace, quien se pregunta sobre las decisiones que ha tomado en el salón de clase, sobre las reacciones de los estudiantes y también sobre el impacto de sus métodos. Una narrativa, entonces, debe tener como base una reflexión crítica, pero también debe de tener una intención y un propósito, ¿sí? No solo se trata de contar una historia, ¿sí?, sino de usarla para aprender. Y aquí hacemos muchísimo énfasis, ¿sí? Queremos sí narrar una historia, nuestra historia, la historia de nuestros estudiantes, pero queremos hacer una reflexión de ella que nos permite generar un aprendizaje. ¿Qué aprendemos al hacer nuestra reflexión? Al hacer nuestra reflexión desde la práctica, que aquí encontramos una coincidencia maravillosa justamente en la investigación-acción, porque la investigación-acción es una metodología participativa que surge justamente para, desde nuestra propia práctica, desde el análisis y reflexión que hacemos desde nuestra propia práctica, encontrar maneras de mejora, áreas de oportunidad, áreas de desarrollo. Pero al mismo tiempo, este proceso de buscar en el interior de nuestra práctica se convierte en un proceso de investigación educativa. Entonces, la narrativa busca identificar patrones, desafíos y éxitos para mejorar la enseñanza en el futuro. Y claro, una narrativa pedagógica, comentábamos, tiene cierta subjetividad y cierta experiencia. Hay un reconocimiento de la subjetividad y a la experiencia. ¿Hay una subjetividad? Claro que sí, porque el ser humano es subjetivo. El ser humano interpreta a su forma la realidad que experimenta, entendiendo que solamente experimenta parte de la realidad. Lo que nosotros decimos nuestra realidad no es en sí la realidad para el otro, pero tal vez lo es para nosotros. Entonces, el educador es protagonista de la historia. Su perspectiva, sus emociones se ven reflejadas en la escritura que él realiza. Pero también el educador reconoce la enseñanza como una experiencia personal. Entonces, parte de lo que somos, parte de nuestra visión, se ve reflejada en este proceso de escritura. Tercero, ¿hay una conexión con la teoría? Claro que sí. Buscamos hacer una narrativa pedagógica profesional. Entonces, esto conecta con la práctica diaria, con los conceptos, con las teorías educativas que nos permiten dar un marco mucho más profundo, mucho más profesional. Entonces, la terminología, el lenguaje que utilizamos de escritura debe ser un lenguaje profesional donde al mismo tiempo de que el lenguaje es profesional, también buscamos enmarcar los hechos, los sucesos, los acontecimientos, los hallazgos de nuestra narrativa, de nuestra práctica en la narrativa dentro de teorías formales del conocimiento, de la enseñanza y del aprendizaje. Aquí es cuando este proceso de escritura va tomando una conexión que va más allá de una simple descripción y que permite darle profundidad. Es decir, la narrativa pedagógica, narrar los acontecimientos, también involucra identificar estos acontecimientos dentro de un marco teórico que le dé sustento. La narrativa pedagógica, entonces, ¿para qué sirve? En esto terminamos la sesión pasada. Pues decíamos que tiene varios beneficios para nosotros como educadores, ¿no? Por una parte, el autoconocimiento es un aspecto muy importante porque nos ayuda
a entender cómo es nuestra práctica pedagógica. Nos ayuda a comprender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras creencias sobre la educación. Pero además, también nos permite desarrollar una mejora continua, porque nos permite identificar nuestras áreas de oportunidad, nos permite desarrollar también nuevas estrategias de la enseñanza, ¿sí? Estas son entonces algunas cualidades, algunas características que tiene justamente la narrativa pedagógica. Ahora, también nos permite compartir el conocimiento, ¿sí? Porque cuando nosotros compartimos estas narrativas, ¿sí? Nosotros creamos comunidades de aprendizaje, recibimos retroalimentación y también tomamos nuevas ideas. Encontramos nuevas maneras, por ejemplo, de que vivimos en el salón de clase, a leer las narrativas, las experiencias de otros colegas. Entonces, al compartir este conocimiento, nosotros ayudamos a que otros docentes encuentren estrategias, encuentren herramientas, identifiquen problemáticas semejantes en su salón, pero también nosotros al leer las narrativas de otros profesores aprendemos de las experiencias del otro. Y es que aprender y conocer se da en esta forma, se da siempre en comunidad, ¿sí? Aprendemos de los demás son siempre una fuente de conocimiento y pueden ser una fuente también de inspiración. Ahora, esto también nos permite valorar el trabajo del docente, porque nos permite ver la complejidad, la creatividad que requiere el trabajo del aula, ¿sí? Y desde luego, esto tendría que invitar a que todos aquellos que forman parte del campo educativo, sea frente a grupo, sea en la administración educativa, sea en la dirección de la educación de nuestro país, que lamentablemente debo decirlo, la mayoría de las veces no son educadores, pues entonces pudieran valorar el trabajo que hacen las maestras y los maestros, ¿sí? Y pudieran darse cuenta que no se trata solamente de transmitir información, sino de realmente crear experiencias significativas. Entonces, una narrativa pedagógica lo que busca hacer es poder convertir la experiencia de enseñar en un objeto de estudio, transformando la práctica diaria siempre en una oportunidad para el aprendizaje y para la innovación constante. Ese es justamente el objetivo, el para qué de una narrativa pedagógica. Pero bueno, el día de hoy, además de hablar de estos elementos de la narrativa pedagógica, además de hablar el para qué sirve, vamos también a hablar sobre cuáles son los fundamentos y los elementos de una narrativa pedagógica. Pero bueno, antes de decirlo de propia voz, quisiera compartir con todos ustedes un material audiovisual que hizo oficial la Secretaría de Educación Pública, donde justamente se analiza la narrativa como una herramienta docente. En este caso, a través de la experiencia del doctor Daniel Suárez. Entonces, voy a permitirme compartir para todos y para todas ustedes este video que dura no más de unos 15 minutos. Bueno, lo comparto y agradezco mucho si en un momento más es muy posible quienes imparten en educación básica, es muy posible que ya hayan tenido la oportunidad en algún momento anterior de haber observado este video, pero bueno, les invito nuevamente a analizarlo como un punto de partida para esta segunda sesión de trabajo. Hola maestras y maestros, para mí es un orgullo y un gusto estar aquí comentándoles, trayéndoles algunas reflexiones acerca de lo que considero podrían ser
algunas contribuciones de la narrativa pedagógica y particularmente de la documentación narrativa de experiencias escolares. La narrativa pedagógica en realidad tiene una larga historia, ¿no? La misma pedagogía se forjó narrativamente. Grandes pedagogos construyeron su diario pedagógico a partir de relatos y de historias, ¿no? Podríamos nombrar muchos ejemplos de pedagogos que construyeron su saber a partir de contar historias. El contar historias de enseñanza y contarlas entre maestras y maestros, conversar en torno de esas historias y de esas narrativas, favorece el proceso de formación entre maestros y también favorece y propicia la indagación de la propia experiencia. La idea es relativamente sencilla, aunque compromete la responsabilidad pedagógica de los docentes en cada ámbito escolar. La idea es que cada maestro, cada maestra escriba su relato, una historia de algunas cuestiones que resultaron significativas en términos pedagógicos para ellos mismos y también para sus alumnos y alumnas. La idea es que este relato circule en colectivos de maestros, todos narradores de historias, y que en ese intercambio se potencie, ¿no?, la interrogación y la reflexión sobre la práctica. La narrativa, históricamente, ha significado que los maestros se conviertan en pedagogos, es decir, en sujetos que producen saber pedagógico, y que al mismo tiempo ese saber pueda ser transmitido a otros y potenciado en el ámbito del desempeño y de la práctica escolar. También es cierto que durante mucho tiempo, y a partir de estas políticas de destitución del saber pedagógico de los docentes, ¿no?, los maestros nos hemos acostumbrado a simplemente esperar que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. La narrativa permite justamente lo contrario, que nuestra palabra sea escuchada y que los ámbitos colectivos en donde esta palabra y estas historias puedan circular, puedan constituirse también en espacios de autoformación y de conformación entre maestros. Esta es otra de las potencialidades de la narrativa pedagógica cuando circula entre maestros. Favorecer procesos en donde los maestros se apropian de su propia formación al mismo tiempo que se apropian del currículum. Y al tiempo que producen saber pedagógico y saber curricular, ¿no?, se proyectan como un activo sujeto de transformación escolar. Y además de eso permite que los docentes, maestros y maestras, se convierten en autores de relatos pedagógicos en la medida que esos relatos y esas historias se disponen públicamente, es decir, se publican, ¿no?, se inscriben en el debate público y en el debate especializado de la educación, propiciando conversaciones productivas con los especialistas y los cientistas de la educación, los planificadores, los diseñadores de currículum. La idea es construir documentos narrativos y curriculares escritos por maestros y por maestras. Generar las condiciones implica desaprender varias cosas. Por ejemplo, las palabras que muchas veces obstaculizan una reflexión pedagógica. Y eso se hace hablando, escribiendo, que podamos pensar que es la primera versión del relato, sabiendo que esa no va a ser la última, sino que eso va a implicar un proceso de conversación entre pares. Constituir el colectivo de docentes narradores, entonces, es indispensable para que los docentes se sientan cómodos para hablar y escribir. Y eso no es tan sencillo, porque implica que
los docentes sientan la confianza y se sientan cómodos para contarnos sus secretos, para contarse entre maestros y maestras los secretos pedagógicos de su práctica. Una historia que les haya resultado significativa, una experiencia que les haya por algún motivo llamado la atención o significado un aprendizaje fundamental en su historia como docentes, puede ser el motivo que dispare la historia. Los colectivos implican un espacio de colegialidad en donde las relaciones horizontales entre pares garantizan la circulación de la palabra. No resulta fácil que los maestros ganaran la confianza para contar sus historias. La presencia del otro maestro, de la otra maestra, resulta fundamental y la escucha de ese maestro y de esa maestra resulta indispensable para que esa primera versión del relato vaya creciendo y se vaya tornando cada vez más significativa en términos pedagógicos. Entonces, lo primero es la constitución de los colectivos. Inmediatamente la disposición para narrar la historia y escribirla en una primera versión. Esa primera versión circulará en el colectivo y será leída por los pares. También el docente que narra tendrá la oportunidad de leer los relatos de sus colegas. Y en ese ir y venir de los relatos, incrementar la potencialidad del propio relato respecto del colectivo, ¿no? Alimentándose con la palabra y las reflexiones de los pares, pero garantizando que el docente narrador tome las decisiones respecto a su propio escrito. Él y ella son los autores del relato, los propietarios intelectuales de esa historia, los narradores y escritores de esa historia. Por supuesto, las contribuciones, los comentarios de los pares enriquecerán su escrito, pero siempre el autor del relato, el propietario de la historia, el que se autoriza en ese colectivo como autor del relato, es el docente narrador. Esto se hace varias veces, mediado por un coordinador o por un moderador de la dinámica grupal, que garantice que los relatos circulen, que sean leídos, que sean comentados y que sean dispuestos en conversación pedagógica. Cada versión de relato entonces está mediada por la lectura, el comentario y la conversación entre pares. Y así, en un proceso largo y complejo, el docente va construyendo y reconstruyendo su relato hasta que ese colectivo decide que ese relato es publicable. Es decir, que saldrá del ámbito íntimo del grupo para disponerse públicamente en el espacio educativo, en la comunidad educativa, en el ámbito plural del debate pedagógico. Luego de la publicación del relato en distintos formatos, que puede ser a través de libros o a través de ateneos en donde se lean los relatos, o a través de revistas o repositorios virtuales, el docente narrador se convierte en autor. Y fíjense qué interesante, su producción intelectual y pedagógica, ¿no?, ratifica su autoría del relato. Lo constituye en autor de pedagogía y no tan solo en receptor de recetas construidas por otros. Y se pueden generar a partir de ahí distintos circuitos de circulación de esa palabra escrita, de esas historias narradas y de esos documentos curriculares de primer orden.
favoreciendo también a la idea del currículum, para entenderlo no solamente como una prescripción para la enseñanza o una selección, organización y secuenciación de contenido, sino revitalizando el currículum a partir de experiencias vividas en las escuelas. El currículum de México contada, narrado por sus fundamentales protagonistas, los maestros y las maestras que a través de su trabajo cotidiano hacen la escuela. Tal vez a través de las narrativas pedagógicas, de los documentos narrativos de experiencias pedagógicas escritos por los maestros, podamos imaginar otro currículum y otra escuela. Por supuesto, a partir de esas historias, ¿no? También, ¿no? Se genera un compromiso indispensable entre los maestros y las maestras y las políticas educativas. Ya no son solo objetos de políticas, sino activos constructores de política curricular. El currículum ya deja de ser una prescripción, o tan solo una prescripción, y se convierte en una materia viva, en una letra viva, ¿no? Que no solamente plantea horizontes, sino que reconoce el esfuerzo de quienes lo hacen cotidianamente en la escuela. El desafío, entonces, es una fuerte interpelación a la autoformación, a la coformación y a la conformación de colectivos, ¿no? de interpretación pedagógica en cada escuela, en cada espacio escolar, en diálogo con la comunidad y con la política educativa, para que el currículo no sea solamente aquello que baja, sino también aquello que se cuece en el ámbito escolar y se proyecta hacia arriba. Esto los responsabiliza y los compromete en la profesionalidad docente y en la tarea de construir saber pedagógico. Y calificando y recualificando el trabajo de los maestros y las maestras como constructores cotidianos de la experiencia escolar y del currículum escolar. Así que les dejo un saludo de corazón y espero que el trabajo sea productivo y que termine plasmándose en ese horizonte que solo sus relatos nos permitan avisorar. Hasta la próxima. Gobierno de México. Muy bien, bueno, pues muy seguramente muchos de ustedes en alguna reunión con compañeros de su escuela, con personal de la Secretaría de Educación Pública o del Estado, seguramente ya había justamente conocido este documento donde ustedes tenían la posibilidad de escuchar sobre la creación justamente de narrativas pedagógicas. Fue un video muy conocido en el estado en los diferentes estados del país. Y bueno, muchos estados han hecho esfuerzos importantes para construir justamente narrativas. Agradezco mucho a la maestra Elizabeth Silva, nos ha compartido sobre un proyecto que en el estado de Michoacán ha tenido impacto muy importante, que es justamente el Atlas, ¿verdad? Creo que le llaman Atlas, justamente Atlas Pedagógico. ¿Podría compartirnos, maestra Elizabeth, en qué consiste este proyecto allá en el estado de Michoacán? Buenos días a todos. Muy buenos días, buenos días. Perdón si hay Buenos ruido. días. Sí, justamente el Atlas Pedagógico de Michoacán, pues es una innovación porque no existe hasta ahorita en el país, por lo menos, esta forma de territorializar justamente la práctica educativa con esta estrategia de documentación como es la narrativa pedagógica.
se ha invitado a través de la dirección de la Subsecretaría de Educación y así los diferentes niveles, las direcciones de los diferentes niveles, se ha invitado a participar a docentes, asesores técnico-pedagógicos, directivos, supervisores, jefes de sector, pues para que escriban y justamente con todas estas experiencias, pues reformulen, reflexionen justamente pues esas acciones que se están llevando a cabo y cómo han incidido pues en los avances educativos o qué falta, ¿no? ¿Qué falta realizar para transformarnos primero y después hacerlo? Yo los invito, si pueden darse una vuelta, ahí hay 3 modalidades, hay narrativa pedagógica, hay experiencias docentes, les llamamos así experiencias porque pues ya también desglosan cómo llevaron a cabo algún proyecto pedagógico, y hay otra que son proyectos. Si ustedes tienen algún proyecto en los espacios en los que están trabajando, laborando, con la intención de implementarlo quizá en este ciclo más adelante, pues también es la forma de acercarse. Y ojalá junto con el material que nos compartió el maestro Jesús, el doctor Jesús en Classroom, también es como otra visión, porque pues también ha estado fundamentada desde varias áreas, de cómo realizar estos trabajos y sobre todo pues que nos lleve a esa reconstrucción, ¿no? Con esas varias interpretaciones y socializaciones de lo que sucede en los espacios. Gracias, maestro, por la palabra. Bueno. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Muy bien, muy interesante. Y bueno, comentar que desde la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESUM, también hay varios documentos que se han elaborado con colectivos de docentes en esta modalidad de narrativas pedagógicas. De hecho, nosotros aspiramos a que parte del producto académico de este taller sea un documento semejante al que la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio ha elaborado con distintos colectivos de docentes. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Bueno, pues después de esta reflexión, de la participación también de la maestra Elizabeth, también el profesor Edson nos está compartiendo justamente algún documento más sobre las narrativas pedagógicas, y es que ha sido un tópico que ha aparecido en la educación en nuestro país, particularmente con la nueva escuela mexicana, teniendo un interés importante en saber qué es lo que pasa en el salón de clase, cómo a través de este tipo de herramientas los docentes podemos reflexionar justamente sobre nuestra práctica. Entonces, a permitirme utilizar nuevamente una presentación en PowerPoint que hemos preparado. Adelante, maestro Gerardo, por favor. Qué gusto saludarlo. Adelante, adelante. Si desea compartirnos algo, con todo gusto. Bueno, tal vez era solo un saludo, pero bueno, un cordial saludo, maestro Gerardo. Bueno, entonces comentábamos que ahora vamos a hablar sobre los fundamentos de la narrativa y sobre los elementos de la narrativa. Entonces, primero comenzamos con la idea de fundamento, ¿sí? Ya que la narrativa pedagógica principalmente se fundamenta en la experiencia, en la idea de que la experiencia docente es una fuente valiosa de conocimiento. Y aquí quisiéramos decir que desde el punto de la investigación-acción, pues podemos recordar la primera sesión de clase donde hablábamos de Wilfred Cart, donde hablábamos de Stephen Kemmis, donde hablábamos de John Eliot, que hacían mucho énfasis en esta necesidad de poder recuperar los saberes, las experiencias, los conocimientos que emergen desde el salón de clase y que los docentes tendrían que ser partícipes
mucho más partícipes de las decisiones que se toman sobre la educación en cualquier país, en cualquier comunidad, ¿sí? Que esto es algo que en muchas ocasiones en nuestro país lamentablemente casi no ocurre, porque si nosotros observamos con detenimiento, la mayoría áreas de educación, no necesariamente de cada entidad federativa, no necesariamente han tenido este acercamiento directo con la educación y con la práctica docente. Algunos sí, pero otros no. Y bueno, es importante, independientemente de ese hecho, recuperar el papel que juega el docente y revalorar estas experiencias justamente que son valiosas y que nos dan una guía para ir construyendo el conocimiento educativo. Y entonces, la narrativa pedagógica no solamente es un recuento de sucesos, ¿sí? Sino que debe de nutrirse de un marco teórico y de una estructura que le dé sentido, que le dé profundidad, ¿sí? Un marco teórico, generalmente, como hablamos de una práctica educativa, pues tiene que ver con una visión de qué entendemos por educar, qué entendemos por aprender, cuál es el papel del docente, cuál es el papel del estudiante, cuál es el papel de la comunidad, etcétera. Sí, hay muchos elementos que incluir. Estos son solamente algunos. Y claro, desde nuestra educación como docentes, seguramente hemos escuchado muchas perspectivas en las cuales nosotros podemos definir este marco teórico desde un punto de vista conductista, desde un punto de vista cognitivista, constructivista, histórico-social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchas perspectivas y finalmente, al hablar desde nuestra experiencia, también buscaremos de hacer un planteamiento desde qué mirada nosotros vemos nuestra propia práctica docente. ¿Cuáles son entonces algunos elementos clave? El primero es entender que estamos hablando de una dimensión que puede ser biográfica o autobiográfica y reflexiva, ¿sí? Generalmente decimos que es el educador quien nos narra, ¿sí? Quien hace esta historia, ¿sí? Y es el educador entonces quien se posiciona como un protagonista de su propio relato, analizando sus emociones, analizando sus decisiones, sus interacciones con los estudiantes. Y entonces hay un proceso de autorreflexión que es crucial para la mejora profesional. El encontrarnos con nosotros mismos, el encontrarnos con nuestra vocación, el reconocer las características de nuestra propia práctica docente. Segundo, hay una conexión natural entre la práctica y la teoría, ¿sí? Una narrativa pedagógica no solamente describe lo que se hizo, sino que busca vincular los conceptos y las teorías educativas. Entonces, esto nos va a permitir no solamente comprender por qué ciertas estrategias funcionaron o no, pero también nos va a permitir darle un marco mucho más amplio a esa experiencia. La idea de Jeremy Brunner, ¿sí? Es alguien justamente que destaca esta visión del pensamiento narrativo, que da sentido a la experiencia. Jeremy Brunner, un educador muy conocido, sobre todo por desarrollar el aprendizaje por descubrimiento, pero también permitirnos conocer a través de las traducciones e interpretaciones el pensamiento de Lev Vygotsky, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Elliot Eisner, quien aparece en esta imagen, ¿sí? Y quien dedica parte de sus escritos justamente a ver la educación como un arte y ver justamente a la narrativa como una manera en la cual a través de la escritura el docente puede narrar su historia
y puede reflexionar sobre su vida, particularmente en este caso, sobre su papel como educador, sobre sus acciones como educador. Pero es a través de la escritura. La escritura es el medio por el cual conocemos el pensamiento y la acción del docente. Y claro, debe tener una estructura narrativa, ¿sí? Es decir, que la narrativa pedagógica se estructura en la lógica de un relato, ¿sí? ¿Cuál es la estructura usual? ¿Cuál es la estructura común de un relato? Que está compuesto por 3 momentos, ¿sí? Un inicio, donde se busca contextualizar la experiencia, donde se busca describir el lugar, el tiempo, los participantes y, el problema o la situación que se aborda. Veamos que aquí, un poco como lo decía la maestra Elizabeth, esto nos permite dar una noción de territorio, de lo que pasa en el salón de clase, de lo que pasa en la escuela, de lo que pasa en la comunidad. Ahí aparece el contexto, dónde se desarrolla la experiencia, cómo es el lugar, cuáles son los tiempos, quiénes son, cuál es el problema o la situación que se aborda. Este es el inicio. Y de hecho, la propuesta de narrativa que nosotros vamos a plantear justamente consiste de contar con un inicio con estas características. Un desarrollo que es justamente el nudo, ¿sí? Donde ahí se detalla la puesta en práctica de esa experiencia. ¿Cuáles fueron los desafíos que encontramos? ¿Cuáles fueron las acciones que nosotros tomamos? ¿Sí? Y podríamos decir que aquí encontramos una de las partes más esenciales de la narrativa, porque ahí es cuando decimos un poco cómo se llega a ese anhelo pedagógico, a ese meta, a ese logro educativo. Es la parte más importante de la narrativa. Pero también tenemos el cierre, ¿sí? El desenlace, ¿sí? Este desenlace donde nosotros evaluamos la experiencia, donde se reflexiona sobre los resultados obtenidos, donde se señalan los aprendizajes, pero también donde hablamos de las posibles mejoras para futuras prácticas, ¿sí? Esta es la estructura habitual que vamos a considerar en nuestra narrativa. Un inicio, un desarrollo y un cierre. Ahora, al escribir esto, justamente me hizo recordar al trabajo de Guy Brousseau, que aparece justamente en esta imagen. Y es que Brousseau fue un matemático y un educador, ¿sí? De educación básica en Francia. Brousseau fue una persona que trató de sistematizar su práctica, trató de evidenciar la práctica docente, pero sobre todo, además de esa evidencia, que es muy importante, además de esa sistematización, Brousseau procuró reflexionar sobre su práctica. ¿Sí? En algunas entrevistas, Brousseau llegó a comentar que su obra más conocida en el mundo educativo, que se llama La teoría de situaciones didácticas, ¿sí? Se debió a cerca de 20 años de práctica docente, que fue sistematizada y que conlleva una serie de reflexiones sobre cómo se construye el conocimiento y el pensamiento matemático y después el pensamiento científico en niñas, niños y jóvenes. Y bueno, al leer La teoría de situaciones didácticas, un libro que recomiendo a todos y a todas,
podemos ver claramente la historia de un profesor en el salón de clase, que la manera en que narra esas historias son muy semejantes a las que nosotros como profesores de educación básica media superior podríamos experimentar al impartir nuestra materia de matemáticas o nuestra materia de ciencias. Rousseau habla de narrativas, pero a través de estas narrativas hace una profunda reflexión sobre qué se necesita para hacer una buena práctica docente. Y entonces, hablar de narrativas pedagógicas nos hace recordar justamente a una obra tan importante como la de Rousseau, que en el campo de la literatura educativa ha tenido un impacto desde los años 80 para acá. Entonces, podemos ver cómo sistematizar nuestra práctica y reflexionar sobre ella, escribir sobre ella, produce, sin lugar a dudas, beneficios importantes. En primera instancia, para nuestra propia práctica y nuestros estudiantes, pero al compartirla con las demás maestros y maestros, desde luego, permite contribuir a la práctica de los otros. Guy Brousseau es justamente un ejemplo de ello. Ahora, hay que considerar, además de esta estructura, otro de los fundamentos de esta narrativa es, desde luego, el carácter ético y colectivo. ¿Sí? El carácter ético y colectivo. El carácter ético y colectivo que tiene que ver, en primera instancia, en recordarnos que la narrativa es una experiencia personal, pero que su propósito es ser compartida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace pública, el docente contribuye a una comunidad de aprendizaje, donde el conocimiento se construye de forma colectiva y donde se fomenta el diálogo y el intercambio de saberes prácticos. ¿Sí? Entonces, esta frase creo que es muy bonita y muy clara. ¿Sí? La narrativa es una experiencia personal, sí, pero nuestro propósito es siempre compartirles, hacer un documento público, hacer un documento que pueda ayudar a toda nuestra comunidad, ¿sí? A conocer a través de qué estrategias, a través de qué acciones, a través de qué actitudes, cómo mi práctica educativa puede ayudar a reconstruir, a enriquecer la práctica educativa del otro y cómo la práctica educativa del otro también permite enriquecer mi propia práctica. Claro, esto requiere de una elaboración sistemática, ¿sí? Esto siempre requiere una serie de pasos muy cuidadosos que nos pueden ayudar a culminar satisfactoriamente esta narrativa pedagógica. El primero de ellos es la identificación de la situación, ¿sí? Y esto consiste en que podamos elegir una experiencia significativa, una experiencia que en primera instancia pueda tener un significado importante para nosotros como docentes, ¿sí? Y luego, la recuperación de la información, tener claridad en los recuerdos, tener claridad en los detalles, en las notas, en los materiales de clase. Y veamos aquí la importancia, por ejemplo, de que se tenga el diario de clase, de que podamos contar con una sistematización de la información, que podamos contar con los detalles de esa experiencia significativa elegida. Y claro, el análisis y la reflexión, el cuestionarse por los motivos de las acciones, por los resultados, por las emociones, para finalmente llegar a un cuarto momento que es realizar la escritura, ¿sí? El poder organizar la información de una manera coherente, siempre con un estilo personal, ¿sí?
incluyendo preguntas, incluyendo reflexiones que den un sentido de profundidad al texto, ¿sí? Y bueno, yo aquí quisiera aprovechar este espacio para también mencionar que buscamos en esta propuesta, que esta propuesta venga de un ejercicio personal propio, ¿sí? ¿Y por qué hago este énfasis? Porque yo invitaría a todos y a todas las personas que nos acompañan en este taller a evitar el uso de algún tipo de inteligencia artificial, ¿sí? El que podamos traducir esta experiencia vivida en el aula de manera propia, con un estilo propio, siendo nuestra historia, siendo una experiencia vivida, ¿sí? Y aquí debo de ser muy claro, esta experiencia vivida no necesariamente tiene que terminar, porque a veces se hace demasiado énfasis en que tiene que tener algún tipo de historia positiva. No necesariamente, en muchas ocasiones redescubrimos formas en las cuales no se resuelven las situaciones o los problemas que enfrentamos en el aula, y eso también es una gran riqueza, ¿sí? Eso también es una gran riqueza. Entonces, hacemos esta invitación a todas y a todos ustedes a que el trabajo presentado sea un trabajo original, sea un trabajo escrito, que represente nuestras experiencias vividas sin ningún tipo de inteligencia artificial. La narrativa pedagógica, entonces, es una forma de convertir esa experiencia en conocimiento, de visibilizar el saber práctico del docente, pero también de transformar el aula en un espacio de investigación, en un espacio de desarrollo. Y vean, aquí hay una manera, espero, muy sintética de decir cómo interpretamos esta narrativa pedagógica como una forma de convertir la experiencia en conocimiento. Pero esta experiencia en conocimiento, voy a dejar de compartir un momento, no se da de manera directa, es decir, no se da por el simple hecho de que nosotros digamos, ah, sí, estas experiencias ya son conocimiento. No, el conocimiento requiere ciertas características, ¿sí? Desde el punto de vista epistemológico, para hablar de conocimiento, requerimos, por ejemplo, de poder garantizar que aquel saber al que hacemos referencia es un saber que creemos, que es justificado, que es verdadero, pero que además no se fundamenta en algún tipo de saber o principio que pueda ser falso, ¿sí? Entonces, tiene estas 4 características, ¿sí? Tiene estas 4 características. Entonces, no es un paso inmediato de la experiencia al conocimiento. Hay que cumplir los requisitos para construir conocimiento, ¿sí? Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, doctor. Solamente una duda, en la cuestión de la realización, ¿qué pasa si es el escenario antes de la pandemia? Porque leí en los artículos que nos compartió en el Classroom y ya fueron post pandemia y situaciones que se presentaron. ¿Qué validez tiene de qué año para acá? Porque, bueno, también ocurre que hay cuando nos cambian de dirección hay cambios, ya no te quedas de educadora, te quedas de directora con grupo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿También es válida esa sensación o desde el momento que se fue educadora? Es a lo que así me causa un poquito de incertidumbre, doctor. Muchas gracias, maestra Mónica. Bueno, lo primero que quisiera decirles que, desde luego, no hay un criterio que sea después o antes de la pandemia, desde luego que no. Es desde su experiencia, ¿sí? Desde su experiencia, pero guardando, esto es muy importante, guardando algún tipo de evidencia, de información sobre esa experiencia, ¿no?
Porque algo que nos pasa mucho a los seres humanos es que conforme va pasando el tiempo vamos perdiendo detalles significativos de las experiencias que vivimos. Entonces, no siempre conservamos detalles de todas las experiencias, por eso es mucho mejor si conservamos alguna evidencia de esa experiencia, evidencia que puede ser en fotografía, en imágenes, en video, en trabajos, en materiales, en un diario, etcétera. Si guardamos esta información de alguna experiencia significativa, podemos hablar desde esa experiencia. Ahora, habrá que decir que hablar sobre educación en términos amplios, es decir, no solamente sobre la práctica docente, involucra no solamente a los docentes, sino también al personal directivo de la escuela, porque también el director vive experiencias significativas, ¿sí? El director, la directora y más personal de la escuela enfrenta situaciones interesantes de las cuales debemos de aprender. Y entonces yo quisiera comentar, si nos acompañan en este momento directoras, directores, supervisores, supervisoras, desde luego que también desde ahí, desde esa perspectiva, se puede escribir, se puede hablar de esas experiencias. ¿Sí? Bueno, espero haber atendido, maestra Mónica. Maestra Pati, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenos días a todos. En este caso está usted mencionando que debemos de tener evidencias y a estas alturas de la vida con mis alumnos yo no tengo ningún tipo de evidencia. Bueno, probablemente en algunos cursos, en algunas actividades, de repente los profesores sí guardamos algún material, ¿no? Sea digital, sea en un correo electrónico, en alguna base de datos. De hecho, sí. mi materia que doy con los de licenciatura son bases de datos, con los que doy de maestría son proyectos que podrían, pues ahí los tengo, pues, pero no. Mire, no sé. la maestra Ana María ya nos puso una lista de cosas muy interesantes que nos pueden ayudar. Dice, páginas, trabajos, exámenes, ejercicios, ¿sí? Diarios, desde luego. Es decir, algo que nos permita, de alguna manera, recordar los detalles de las acciones, portafolios, sí, claro que sí. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿no? Recordar esos detalles, bitácoras, exactamente. Recordar los detalles para que sobre lo que hablamos no nos quede algo que no sea real, o sea, que pueda desligarse de la realidad, sino algo que nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar y tenemos información para poder hablar de esa experiencia con suficiente claridad y detalle. ¿Sí? Así lo diría, en ese sentido. Ahora, la mayoría de las personas requerimos de estos documentos para recordar los detalles, pero también existen personas que tienen una gran habilidad y recuerdan los detalles aun cuando no necesariamente tengan demasiadas evidencias. Las evidencias se pueden abordar, sí, claro que sí, en la narrativa, pero sobre todo, más que abordarse, más que citarse, nos sirven para recordar la acción y el momento y la experiencia. Ese es el principal objetivo, recordar esos detalles en específicos. Y claro que sí, estoy de acuerdo. Los docentes, pues desde luego tenemos la oportunidad de, al estar en el salón de clase, al estar en el aula, trabajar con nuestros estudiantes, pues tenemos una gran variedad de experiencias, ¿sí? Experiencias que pueden ser una fuente de inspiración para este tipo de trabajos académicos, pero también, debo decirlo, los directivos, el personal de apoyo en la escuela, todos los días se enfrenta a situaciones complejas, de las cuales también se aprende mucho, ¿sí? Entonces, creo que también desde esa perspectiva hay muchísimo que comentar, un poco como lo dice la maestra Ana María Pérez, nos dice recordar
volver a pasar por el corazón, ¿verdad? Como dice uno de nuestros grandes profesores aquí en la red, que es el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quien, por cierto, escribe de manera constante sobre la literatura, sobre la investigación educativa, y a quien les recomiendo mucho seguir en sus propias redes sociales. En días pasados ha estado impartiendo a través de Educar, un programa que se da en las redes sociales, un espacio constante sobre la lectura, sobre la escritura, sobre la educación. Maestra Elizabeth, adelante, por favor. Bueno, solo un comentario al respecto de lo que decía ahorita la compañera maestra, de lo que escribió. Sí, es cierto, justamente creo que es lo que enriquece ese tipo de trabajos, y en este caso en un afán de investigación, el que haya recuerdos de esas personas involucradas o evidencias. Compartirles nada más rápidamente que hace escaso una semana que se hizo la evaluación de los consejos técnicos que se hacen en las escuelas, en específico en el nivel de primaria. Se hizo una relatoría acerca de la observación que hizo la persona que iba designada para ese fin. Entonces hace su relatoría y bueno, no con estructura narrativa, pero se invita a un supervisor y a un jefe de sector, porque era un consejo técnico de ese sector, para que realicen también del mismo hecho, cada uno relate su experiencia. Y fue, ya cuando les estábamos comparando, fue muy enriquecedor, muy interesante, hasta cierto punto divertido, ver cómo existe esa visión, esa mirada diferente de la misma situación. Al final de cuentas sí confluyen en un común, en un objetivo en común, que pues bueno, era el tema, la temática, pero eso también hasta nos quedamos, no, pues hasta se puede escribir algo de estos tres actores, porque el observador, pues como que de alguna forma no tiene el contexto general, bueno, hasta las características de cada uno de los implicados. El supervisor que pues venía pensando y lo expresa en sus directores, en el colectivo, y cómo voy a llegar a decirles esto si ellos traen ahorita otros pendientes, no sé qué, y el jefe de sector. Entonces, bueno, sobre lo que comentaban, que ciertamente los docentes pues tienen como el hecho del aula y a lo mejor de la escuela, del colectivo, y es importante quizá tomar en cuenta también si desde una postura docente, bueno, y el director cómo vio esta situación o lo alcanzó a percibir, ¿no? O desde la supervisión, si fue un evento más o una experiencia más amplia. Nada más era el comentario, es fuerte. Gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Sí, esto es muy importante porque cada persona aporta. El docente habla del proceso que vive en el aula, pero el director ve ese proceso desde la escuela, desde algo más general, ¿sí? ¿Qué decir del supervisor o del jefe de sector que ven no solamente una escuela, sino a escuelas en distintas regiones del mismo municipio o de varios municipios, ¿no? Entonces, son miradas que desde luego merecen considerarse. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Maestro Gerardo, adelante, por favor. Le escuchamos. Creo que tiene su audio apagado. Adelante, maestro Gerardo. Bien, a lo mejor el audio no ha funcionado, ¿verdad? Bueno, pero si gusta, maestro Gerardo, puede escribirnos con mucho gusto en el chat y por aquí podemos dar lectura a lo que nos escriba. Muy bien, bueno, pues entonces hemos hablado, retomamos la idea sobre qué es la narrativa, de cuáles son sus fundamentos, de cuáles son sus elementos. Vimos que la narrativa pedagógica estaba dividida esencialmente, en términos muy generales, siguiendo la lógica del relato, en tres momentos: el inicio,
el desarrollo y el cierre. Y bueno, entonces vamos a hablar de la primera tarea. La sesión pasada no tuvimos tarea, descansamos, nos vimos hasta el día de hoy, pero ahora sí vamos a tener un poquito de tarea. Voy entonces, la maestra Mónica nos comenta, es importante que la estructura docente realice sus PMC a partir de priorizar los ámbitos. En Tlaxcala se está trabajando en la selección de procesos en evaluación formativa. Muchas gracias, maestra Mónica. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartirles en nuestra tarea que ahora va a consistir justamente en empezar a escribir. ¿Sí? Vamos a comenzar a escribir. Vamos a elaborar el inicio de nuestra narrativa pedagógica. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de contextualizar nuestra experiencia, pero poniendo énfasis en esta primera etapa, en describir el lugar, el tiempo, los participantes y el problema o situación que se aborda. Ahora, no es tan simple porque yo voy a pedirles que todo esto, todo este inicio, pueda abordarse en un texto cuya longitud no sea mayor a 2 páginas. Y bueno, creo que omití decir la tipografía, pero les pido, si son tan amables, que puedan anotarla. Será Times Roman número 12 con interlineado simple. ¿Sí? Con interlineado simple. Ahora, entonces, vamos a escribir estas 2 páginas donde vamos a tratar de contextualizar la experiencia, describir el lugar, el tiempo, los participantes, el problema, la situación que se aborda. Pero además, vamos a elegir un título para nuestra narrativa. El título se va a poder modificar. Este va a ser un título, digamos, de primera instancia, en primera mano, ¿sí? Y voy a pedirles que compartan su lectura de inicio con sus compañeros, con sus colegas, es válido con familiares, amigos, con personas que puedan leer esas 2 páginas y que sobre todo puedan hacerles comentarios sobre su estilo, que puedan enriquecer su propuesta. Esa es justamente la intención. Entonces, vamos a llevarnos todos como tarea escribir el inicio. Vamos a escribir 2 páginas. Ahora, hay un reto importante, porque ya cuando empezamos a escribir, ustedes lo van a ver, hay quienes escriben muy poquito y que 2 páginas van a decir, ay, creo que es demasiado, no hay cómo escribir más, pero luego está otro colega que escribe demasiado siempre. Dice, es que yo tengo 6 páginas. ¿Sí? No, solo 2 páginas. ¿Sí? Esto nos pasa un poco como en las revistas con arbitraje, a uno le prestan una plantilla y entonces dice ahí, resumen, 300 caracteres. Oye, pero es que yo tengo muchas ideas que quise. No, solo tienes 300 caracteres. Tienes que reflexionar muy bien lo que piensas, reescribirlo varias veces para que en 300 caracteres puedas expresar las ideas principales de tu trabajo académico. Entonces, bueno, ¿cuál es el reto que tenemos ahora? Tenemos justamente 2 cuartillas, que es pequeño, pero en esas 2 cuartillas vamos a hablar sobre el contexto, sobre el tiempo, sobre los participantes, sobre la escuela, desde luego, si es una escuela donde se lleva a cabo esta experiencia, vamos a hablar sobre esta experiencia. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la tarea? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la tarea? ¿Me repite lo de el Times Roman número qué, perdón? Claro que sí. La tipografía va a ser Times Roman número 12 con interlineado simple. Y si alguien ya en la escritura de este inicio ya contempla hacer alguna cita, que podría hacerlo, ¿verdad?
puede considerar el formato APA, ¿sí? En su última edición, como el formato justamente para realizar citas, ¿sí? El documento, en lo general, que vamos a desarrollar, en este caso sin sangría. Muchas gracias por la pregunta, maestra Anita Pérez. En este caso no es necesario que tenga sangría, ¿sí? Entonces vamos a escribir estas 2 páginas, después vamos a hablar de la siguiente sesión, vamos a tomar algunas ideas útiles para hablar del desarrollo y del cierre, ¿sí? Vamos a analizar algunos ejemplos, y si ustedes nos permiten, vamos a invitarlos a que ustedes nos lean sus inicios, ¿sí? Sé que somos muchos en nuestro taller, no vamos a poder leer todos, pero habrá un espacio abierto para quienes quieran que leamos o quieran leer su inicio, ¿sí? No va a ser necesario que lo suban a Classroom, porque sí vamos a dejar un espacio en Classroom, pero solamente va a ser para el trabajo final, ¿sí? Ya cuando tengamos escrita nuestra narrativa, ahí sí va a haber un espacio para decir, ya está finalizada, la enviamos y la vamos a someter a revisión, ¿sí? De momento no dejamos ningún espacio para en clase y lo compartimos en clase, ¿sí? Bien. A ver, alguien nos está haciendo algunas preguntas. ¿Cuál es el título, maestra Brenda? El título nosotros lo elegimos. Sí, nosotros elegimos el título. Claro, buscamos siempre un título sugestivo a la experiencia. ¿Sí? Buscamos un título sugestivo a la experiencia. Entonces, un título que de alguna manera represente la experiencia que nosotros vivimos. La narrativa, desde luego, es de una experiencia que nosotros vivimos en el aula, ¿sí? Pero aquí debo decirlo que esta experiencia en el aula no necesariamente puede visualizarse como una experiencia que solo deba ocurrir en el aula, explícitamente. Es decir, hay muchos estilos y muchas formas de ejercer la docencia. Entonces, probablemente la maestra Karina, por ejemplo, la mayoría de sus estudiantes son en línea, ¿sí? Entonces ella dice, bueno, ¿puedo hablar de una experiencia vivida de ese tipo? Sí, claro que sí. No necesariamente tiene que ser en el salón de clase. Tal vez la maestra Elizabeth tiene ese privilegio de estar ahí, en el salón de clase, y entonces puede hablarnos de ese salón de clase, de lo que se vive en el salón de clase. Y claro que sí, con mucho gusto. Vamos a compartir las diapositivas para todos y para todas, si creen que pueda ser de utilidad, para que todas puedan tenerlas, si es algo útil. Bueno, pues entonces agradezco a todas y a todos ustedes. Perdón, Maestra doctor. Pati, sí, maestra Pati, adelante, por favor. Perdón. ¿La experiencia tiene que ser reciente? No tiene un año específico en el que la experiencia pueda ser reciente o lejana. Acá lo importante es que tengamos los detalles de la experiencia, ¿sí? Eso es lo importante. Casi siempre, no es una regla, desde luego que no es una regla, pero casi siempre va a ocurrir que de las experiencias más recientes tenemos detalles. Pero no necesariamente esto puede ocurrir así. Alguien podría recordar alguna experiencia importante en su práctica docente y puede ser a distancia en tiempo, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos la información para construir la narración de esa experiencia. Ok. Y otra pregunta, doctor. ¿Tiene que ser de nuestras actividades cotidianas o puede ser alguna actividad extraordinaria? Puede ser de una actividad extraordinaria, claro, claro que sí. No necesariamente está vinculado a que esta actividad tenga que surgir inmediatamente de nuestra práctica docente habitual. Voy a suponer la maestra Rocío está estudiando el doctorado y
Le invitamos a que viva una experiencia trabajando una semana en otro país impartiendo clases, por ejemplo. Y eso es una gran experiencia, claro que sí, maestra Rocío, eso se puede, claro. Entonces, ella está allá, se va a Inglaterra o a España, vive su experiencia y ella nos narra, nos platica los aprendizajes, las situaciones que vive en esa experiencia. Entonces, como podemos ver, es algo extraordinario en el sentido en que no surge en la clase habitual de la profesora Rocío, sin embargo, es algo que vive ella y de la... Entonces, podría ser en situaciones extraordinarias o podría ser, desde luego, también en situaciones cotidianas. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Bueno, pues entonces agradezco mucho su atención. Les invito a que nos veamos el próximo sábado, ya todos con esta tarea. Vamos a invitar a algunos colegas, vamos a dejar espacio para que algunos colegas, por su propio interés, nos narren la primera parte de su trabajo y a otros que les vamos a invitar para ir llevando un control de tareas. Les invito entonces que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana y no sé si alguien nos puede apoyar en tomar la foto de la evidencia de que estamos acá reunidos. ¿Quién nos puede apoyar? ¿La maestra Karina? Maestra Karina, ¿usted podrá apoyarnos? Perfecto. Entonces les invito a todas y a todos ustedes a que amablemente abran sus cámaras para que la maestra Karina nos apoye tomando esta fotografía de asistencia. No olviden registrar su nombre de asistencia en el chat también, por favor. Nada más, permítame modificar, porque está usted fijo y no sale Perdón. mayoría. Permítame tantito, ¿eh? Claro que sí. Se va a modificar para que salgamos todos. Excelente. Sí, permítanme un minuto. Hasta luego. Ya bonito fin de semana. abrir ya la cámara. Muy bien, les pedimos a todos abrir la cámara. Maestra Leonor, todavía no se nos vaya. Falta la foto. Gracias. Ya. 1, 2, 3. La envío, se la envió usted, doctor. Por favor, muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, solo para comentar dos cosas muy breves. La primera es que la red va a otorgar una constancia de asistencia al taller para todos los participantes que cumplan con el trabajo final, ¿sí? Ese es el primer punto, lo cual es muy bueno. Y les voy a pedir a todos que una vez que termine el taller, no dejen de presionarme por su constancia para enviarla, por favor. Sí, con toda confianza. Doctor, mi constancia, por favor. Y lo segundo es hacerles una invitación a todos y a todas ustedes. El próximo 19 de septiembre va a estar con nosotros Irma Fuenlabrada, que es algo maravilloso. Irma Fuenlabrada es una de las educadoras, sobre todo de nivel preescolar, con mayor impacto en nuestro país. Básicamente el nivel preescolar inició con un grupo de académicas, una de ellas es justamente Irma Fuenlabrada, que nos va a platicar sobre la enseñanza de las matemáticas en preescolar. Entonces, bueno, tenemos un taller especial el día 19 de septiembre y queremos hacer una cordial invitación a todas y a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan ustedes un maravilloso día, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós, doctor. Hasta luego, muy bonita tarde. Gracias, doctor. Que estén muy bien, Gracias. cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye.